Teoría de los conjuntos, capítulo 1. Simbolización de proposiciones, página 20. ¿Qué es una proposición en el lenguaje de las matemáticas? El libro nos dice que se definen como proposiciones a todas aquellas oraciones que sean de forma declarativa. También dice que es toda oración de la cual puede decirse si es verdadera o falsa. Pero esta última definición tiende a confundir si no se analiza bien, por lo que la vamos a tratar más adelante. Ahora, ¿qué significa la definición anterior? Primero vamos a definir que las oraciones declarativas o enunciativas se utilizan para dar una información certera y determinada. El objeto central es aportar información afirmando un hecho concreto o negándolo. Es indispensable que en una proposición se pueda entender que algo o alguien realiza la acción y cuál es la acción en concreto. Veamos el siguiente ejemplo. Mañana nos vamos de vacaciones. El predicado sería irse de vacaciones mañana. Esa es la acción. El sujeto sería nosotros. Podemos observar que es una proposición porque podemos entender que la acción la realizamos nosotros y que la acción en concreto es irse de vacaciones mañana. Ahora, hagamos una pequeña modificación a esta proposición. Mañana se van de vacaciones. Predicado. Irse de vacaciones mañana. El mismo predicado. El sujeto es indefinido. ¿Por qué el sujeto es indefinido? Porque no se sabe de quién se está hablando. ¿Ok? Podemos decir, ellos se van de vacaciones mañana. O podemos decir, ellas se van de vacaciones mañana. O podemos decir, ustedes se van de vacaciones mañana. Entonces, no podemos definirlo, no podemos decir, el sujeto es este, porque no sabemos quién es. Dice, la anterior no podría ser una proposición porque la información no está completa. Se entiende que alguien va a realizar una acción en concreto, pero no se puede definir quién con la información dada. Veamos otros ejemplos. Veamos esta proposición. Catalina es mi cuñada. El predicado o la acción sería ser mi cuñada. El sujeto, pues, es Catalina. ¿Cómo deja de ser una proposición? ¿Es mi cuñada? Este enunciado, bueno, esto que estoy leyendo es una incógnita, ya no es una proposición. Ella es más, si lo dejamos solamente como una oración a medio hacer, quitamos los signos de interrogación y leemos solamente es mi cuñada, ya tampoco es una proposición. ¿Por qué? Porque no sabemos de quién se está hablando. Ok, estamos hablando de que mi cuñada es mi cuñada, pero ¿quién es mi cuñada? ¿De cuál cuñada estamos hablando? Entonces, aquí ya no es una proposición. La siguiente, llovió anoche. El predicado sería llover. Esa es la acción, llover. El sujeto sería anoche. ¿Qué estamos diciendo de anoche? Que anoche llovió o llovió anoche. Ok, ese es el sujeto. ¿Cómo deja de ser una proposición? Miremos esta palabra así, llovió. Ok, sí, llovió, la acción es que llovió, pero ¿cuándo llovió? Podría haber llovido hace una hora, podría haber llovido hace 2 días, podría haber llovido ayer, podría haber llovido hoy. No tenemos una forma de definir cuándo llovió, que sería en este momento nuestro sujeto. Y eso es lo que necesitamos para que la idea sea completa. La siguiente, el carro es muy grande. El predicado es ser muy grande, el sujeto el carro. ¿Cómo deja de ser una proposición? Simplemente diciendo es muy grande. Sí, es muy grande, pero ¿el qué? La casa, el barco, el avión, ¿qué es muy grande? Siguiente, ese es el perro de Juan. El predicado dice ser el de Juan. La acción es ser el de Juan. Pero ¿ser el qué? Ok, el sujeto es ese perro. Ese perro nos indica que estamos señalando
al sujeto y que el sujeto es el perro. Perfecto, la idea está completa y no tenemos que preguntar nada más. ¿Cómo deja de ser una proposición? Es el de Juan. Y aquí es donde empezamos a pensar, ok, ¿quién es el de Juan? ¿Qué es el de Juan? Podríamos estar hablando de un animal, que ese animal es el de Juan, pero ¿qué animal? Podríamos hablar de alguna cosa. Por ejemplo, podemos decir, ese es el carro de Juan. Podemos decir, es el sombrero de Juan, es el piano de Juan. Todo esto hace que esta proposición ya quede incompleta o queda inutilizable porque no sabemos definir quién es el que está ejecutando la acción, que la acción es ser de Juan, ser el de Juan. La siguiente, hoy amaneció nublado. El predicado sería amanecer nublado. El sujeto es hoy, porque hoy fue que amaneció nublado. Entonces, ¿cómo deja de ser una proposición? La pregunta amaneció nublado. Toda pregunta ya no es una proposición, sino que es una incógnita. Y además de eso, pues, amaneció nublado, ¿cuándo? Puede haber sido hoy, puede haber sido ayer, puede haber sido antier, el martes de la semana pasada. Puede haber sido cualquiera de esos días. Pero con leyendo solamente esto, pues no tenemos cómo definirlo. Entonces por eso ya no es una proposición. La siguiente. Son las 5 de la tarde. Y ojo que el predicado aquí es ser las 5 de la tarde. Ahora, el sujeto, ¿quién sería en este caso? Sería la hora. Porque perfectamente podemos decir, la hora es las 5 de la tarde. Y ahí tendríamos nuestra proposición perfectamente estructurada. Ahora, ¿cómo deja de ser proposición? Diciendo solamente las 5 de la tarde. Ok, ¿por qué deja de ser proposición las 5 de la tarde si es prácticamente la misma idea? Ojo, prácticamente la misma idea, no lo mismo. Porque si solo decimos las 5 de la tarde, ¿las 5 de la tarde qué? Ok, nos vamos a ver a las 5 de la tarde, o algo sucedió a las 5 de la tarde. ¿Qué pasó? O sea, no hay una forma de tener una idea completa solamente con esa oración o como en ese enunciado, porque le falta información. Hay algo como que no cuadra. La siguiente proposición. Su nombre es Alejandra. Ojo, el sujeto aquí no es Alejandra, porque la acción es ser Alejandra. No sé si estoy siendo... No, creo que tal vez no estoy siendo lo suficientemente explicativo. El hecho es aquí ser Alejandra. Si bien estamos hablando de un nombre de una persona, estamos hablando de que el nombre de esta persona es el nombre, por lo cual nuestro sujeto sería su nombre. ¿Cómo deja de ser una proposición? ¿Su nombre Alejandra? Aquí estamos preguntándole cuál es su nombre. Entonces por eso ya no es una proposición, es una incógnita. Y la idea ya no está completa. La siguiente proposición. El accidente se produjo en la noche. ¿Cuál sería nuestro predicado? Producirse de noche. ¿El que se produjo de noche? El accidente, que es el sujeto del que estamos hablando. Deja de ser proposición al decir solamente se produjo en la noche. ¿Por qué? Porque nos falta el sujeto, nos falta información. Entonces, ¿qué se produjo en la noche? Se produjo en la noche una celebración, se produjo en la noche un encierro, una redada de policías, qué sé yo. Y ahí ya no se entiende la idea, ya hace falta información. Proposición. El avión tenía pasajeros a bordo. ¿Cuál es el predicado? Tener pasajeros a bordo. El sujeto, el avión. Deja de ser proposición como tenía pasajeros a bordo. Es una exclamación, pero ¿qué es lo que tenía pasajeros a bordo? Entonces, al perder el sujeto, pues ya deja de ser una proposición.
La siguiente proposición. Ojo que aquí tenemos la lluvia, acá tenemos llovió. Llover es un predicado porque es una acción, pero en este caso la lluvia deja de ser una acción si entendemos que la lluvia es el acto de, bueno, perdón, es el momento en el que está lloviendo. Pero aquí ya es un sujeto, ya no es un predicado. La acción aquí es parar, parar hasta la madrugada, y el sujeto es la lluvia. ¿Ok? Ahora, ¿cómo deja de ser proposición? Si leemos esto, paró hasta la madrugada, como que algo hace falta. ¿Y qué es lo que hace falta? El sujeto. Paró hasta la madrugada, ¿el qué? El conductor paró hasta la madrugada, por ejemplo. Entonces necesitamos esa información que nos hace falta. Bien, y la última de esta lista, la pista estaba vacía. ¿Cuál es la acción? Estar vacía. ¿Quién es el sujeto? La pista. Y veamos aquí en este caso. En este caso hemos quitado el verbo y solamente hemos dejado la pista vacía. Una pregunta, una incógnita, que ya sabemos que toda incógnita pues ya no es una proposición. Pero si quitamos los signos de interrogación y solamente decimos la pista vacía. Ok, la pista vacía, ¿qué? Todo eso es solamente un sujeto. Ya falta la acción, entonces por eso mismo que hace falta la acción también pues deja de ser una proposición. La importancia de definir estas proposiciones se enfoca en poder trabajar con ellas de manera matemáticamente lógica. Por ejemplo, veamos las siguientes proposiciones. Alejandra es la hermana de Ana. Si Víctor se casa con Ana, entonces Víctor es el cuñado de Alejandra. Víctor no es el cuñado de Alejandra. Entonces, ¿qué podemos deducir de esto? La conclusión es que Víctor no se casó con Ana. ¿Cómo podemos concluir que Víctor no se casó con Ana? Bueno, veamos. Víctor no es el cuñado de Alejandra. ¿Ok? Entonces, tenemos que como requisito para que Víctor sea el cuñado de Alejandra, tiene que ser que Víctor se casó con Ana. Ahora, ¿qué sucede? ¿Por qué es importante que Víctor se case con Ana? Para que Víctor sea el cuñado de Alejandra. Es importante porque Alejandra es la hermana de Ana. Entonces, si Alejandra es la hermana de Ana, si Víctor está casado con Ana, entonces Víctor va a ser el cuñado de Alejandra. Entonces, pero como no es el cuñado, podemos deducir entonces que Víctor no se casó con Ana. Si te fijas, todo esto es parte de una secuencia lógica y eso es exactamente de lo que trata este curso. Aquí no interesa mucho si algo es verdad o no, puesto que esta clase es apenas una introducción a las demostraciones lógicas y por tanto lo que importa es obtener la capacidad de, a través de una secuencia lógica, matemática, obtener una demostración válida de una conclusión. Ahora, hagamos un pequeño cambio a las proposiciones y quitemos la palabra Víctor de ellas. Alejandra es la hermana de Ana. Si se casa con Ana, entonces es el cuñado de Alejandra. No es el cuñado de Alejandra. Aquí ya podemos ver de que ya estamos empezando a perder sentido en estas proposiciones. ¿Cuál es la conclusión? No se casó con Ana. Ya tenemos una dificultad aquí porque nos hace falta información. Como puedes notar, la secuencia va perdiendo lógica a medida que quitamos información. Observa lo que pasa cuando quitamos la palabra Alejandra. Es la hermana de Ana. Si se casa con Ana, entonces es el cuñado. No es el cuñado. Conclusión, no se casó con Ana. Y si quitamos la palabra Ana, es la hermana. Si se casa, entonces es el cuñado. No es el cuñado. Conclusión, no se casó. Esta es la razón por la cual las proposiciones deben tener una estructura bien definida para poder trabajar en una secuencia matemáticamente lógica con ellas. Ahora, tratemos la parte de la definición que dice, es toda oración de la cual puede decirse si es verdadera o falsa. Sería preferible decir que una proposición es una oración que por sí sola puede ser evaluada como verdadera o como falsa después de haber sido enunciada. Esto quiere decir que solo necesitas la información de la misma oración para poder decir si es verdadera o es falsa. Pero si necesitas información adicional, entonces ya no es una proposición, por su misma carencia de información en sí misma. Ejemplos. Número 1. Alejandra es la hermana de Ana.
Podemos responder como verdadero o como falso a esta proposición porque posee toda la información que necesitamos para que sea lógico evaluarla. Al leer la proposición, podemos decir verdadero o podemos decir falso. Alejandra es la hermana de Ana. Verdadero. Alejandra es la hermana de Ana. Falso. Es totalmente lógico y se puede evaluar. Número 2. Es la hermana. Es ilógico evaluar esta proposición debido a la poca información que tiene. ¿Y a qué nos referimos? Para que nosotros podamos evaluar esto como verdadero y falso, necesitamos más información. Porque de lo contrario, si suponemos que no tenemos toda esta información aquí y simplemente leemos, es la hermana, ok, evalúe si es verdadero o falso. Es la hermana. ¿Es la hermana de quién? Es más, ¿quién es la hermana de quién? Entonces, por eso es importante que esté bien estructurado, que la proposición tenga definido quién es la persona y cuál es la acción. Hagamos el siguiente ejercicio. ¿De cuál de las siguientes secuencias es más fácil seguir su lógica? Enunciados. Llovió. Está seco. Si llovió, entonces no está seco. Si está seco, entonces no llovió. Ponle pausa al video y trata de llegar a una conclusión lógica utilizando la información anterior. Ok, aquí tenemos lo que nosotros llamamos incongruencias. Porque estamos diciendo que llovió. ¿Ok? Entonces tenemos este otro enunciado que dice si llovió entonces no está seco. ¿Ok? Pero acá también nos dice está seco. Si está seco entonces no llovió. Entonces esa es la dificultad que nos encontramos cuando los enunciados, cuando son simplemente enunciados y no tenemos una forma de definir las cosas. Decimos en matemáticas que la proposición no está estructurada correctamente. Conclusión: no llovió. Ok, la pregunta es, ¿cómo llegamos a la conclusión que no llovió? Porque aquí dice que llovió y en la otra dice que está seco y en las otras dos tenemos dos contradicciones. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Aquí nos hace falta información y por eso es que se nos dificulta trabajar con esto. ¿Es la misma conclusión a la que llegaste? Ahora veamos la siguiente secuencia. Proposiciones. Antier llovió. Hoy amaneció seco. Si llovió anoche, entonces hoy no amaneció seco. Si hoy amaneció seco, entonces no llovió anoche. Ponele pausa al video y trata de llegar a una conclusión lógica utilizando la información anterior. Bien, si decimos que antier llovió, no estamos diciendo que ayer llovió. Si decimos que hoy amaneció seco, entonces en un tiempo cercano pues no ha llovido. Dice acá la condición que si llovió anoche, entonces hoy no amaneció seco. Aquí dice que antier llovió, o sea que no fue anoche. Acá dice si hoy amaneció seco, entonces no llovió anoche. Entonces nos dice que hoy amaneció seco. ¿Cuál sería el resultado de esto? Que no llovió anoche. Conclusión: no llovió anoche. ¿Es la misma conclusión a la que llegaste? ¿Cuál de las secuencias te pareció más lógica? Como puedes observar, es mucho más fácil y seguro llegar a una correcta respuesta lógica con las proposiciones que se nos presentan en el lado derecho que con los enunciados que se nos presentan al lado izquierdo. Es por eso mismo que debemos tener sumo cuidado al momento de enunciar las proposiciones con las que vamos a realizar las demostraciones con las que vamos a trabajar para que tengan suficiente lógica en el lenguaje matemático. Muy bien, eso es lo referente a una proposición en el lenguaje de la matemática. Vamos a dejar este video hasta aquí para continuar con los tipos de proposiciones en el próximo video. Muchas gracias por ver el video hasta el final y no te olvides de darle me gusta, suscribirte y compartir. Nos vemos en el próximo video.